Son tantos los pedidos que podríamos estar hablando 3 o 4 días porque hay un montón de aristas que hay que ver sobre cada una de estas circunstancias que posibilitan la persecución penal en el caso de los videos íntimos, sí, llamémoslos así. Bueno, en realidad nuestro Código Penal es del año 1921. Por lo tanto, hay cosas que no pudieron ser previstas por el legislador en su momento. Además, se han ido haciendo posteriores reformas que han ido parchando y generando una especie de monstruo lógico del Código Penal, que en realidad a veces hasta cuesta ser conocido para los propios abogados. De hecho, cuando hablaba de este tema con otros abogados, todos me manifestaban la intriga de saber cómo resolver este interrogante jurídico, es decir, si no está previsto específicamente cómo lo resolvemos en el ámbito penal. Y bueno, lamentablemente, si no está prevista exactamente la conducta, queda atípica la figura e impune en el sentido penal. A ver, tenemos que distinguir por lo menos dos facetas. La primera es, en el video intervienen menores de edad, de contenido sexual, estamos siendo claros, o intervienen solamente adultos. Si intervienen menores, hay como por lo menos 8 conductas previstas, 8 verbos, en los cuales estamos hablando de la comisión de un delito. ¿18 para abajo es menor? 18 años para abajo. Es decir, cualquier promoción, producción, divulgación, tener materialmente los archivos para su posterior reproducción o divulgación, hay un montón de conductas que están previstas como delitos. Lo que pasa es que, bueno, realmente la pena no es muy grave, está previsto un máximo de 4 años como castigo y un mínimo de 6 meses. Es escarcelable todo. Es escarcelable. Pero en realidad lo que está previendo es la producción de pornografía infantil, es decir, lo que está protegiendo es la salud sexual, la integridad de los niños, exactamente. Entonces, en ese caso tenemos un delito, pero si tenemos mayores interviniendo en lo que está filmado, no hay un delito. Ni siquiera si la persona, uno de los que participa en la filmación, no conoce que está siendo filmada. Ni siquiera en ese caso, porque no está previsto específicamente en el Código Penal. A partir de la ley 26.388 se modifican el artículo 128 y entre otros se modifican y agregan otros artículos como el 153 bis, en el cual lo que se prevé es la manera en que se accede a esa información. Es decir, si se ha llegado a la computadora de tu jefe en el trabajo por medio de una clave. Si se ha hackeado, se ha robado. Exactamente, se está prohibiendo el modo de obtención de la filmación. Y en ese caso también es punible, en ese caso también estamos frente a un ilícito penal. Lo mismo que si te robo la computadora y al chequear cuál es la información que tiene la computadora, descubrir que tienen videos eróticos y divulgarlos. En ese caso también a lo que se apunta es al modo en que se obtiene esa información, pero no en sí al acto de ser filmado. Entonces muchos se sentirán expuestos y decir, bueno, esto no tiene una protección penal. Bueno, es que siempre tenemos que tener en claro que la protección penal no es el único camino que hay para la protección de los derechos de los ciudadanos. Entonces, también existe una protección de índole civil, es decir, la reparación de daños y perjuicios, y donde sí va a tener especial implicancia si la filmación fue consentida o no, y lo que se va a mensurar es el daño y los perjuicios que le ha producido a la persona esa filmación. ¿Y cómo se mide eso? Porque hay casos públicos en donde estos públicos están pidiendo una reparación. ¿Cómo hace un juez para medir cuál es el daño, por ejemplo? La persona tiene que demostrar, o sea, el abogado de la persona que interpone la demanda tiene que demostrar la extensión del daño. Él es el que tiene que demostrar. Y, por ejemplo, decir, bueno, mire, este video llegó
a tanta población, tiene tantos links abiertos, la persona es un personaje público, le cayeron tantos contratos. Imagínense si fuera de hecho pasó el caso de Yuya. Sí. Que tenía videos eróticos anteriores, también consentidos, es más, filmaciones directamente, películas de carácter pornográfico, pero después era animadora de niños. Entonces estaba en un problema grave. Ahí se hubiera visto en problemas para demostrar cuál era la real extensión de la divulgación de ese video, del daño, ¿no es cierto? Pero bueno, en realidad la cura a esto pasa más por una cuestión de prever uno con quién está y en qué situación y en qué condiciones, ¿no? Porque lamentablemente estas filmaciones quedan registradas aún en la memoria yacente de los dispositivos electrónicos. Entonces uno piensa que backupeó la computadora, limpió toda la información que tenía, pero queda un archivo yacente. Entonces, por ejemplo, en el caso de Florencia Peña, supuestamente se habían filmado con el celular de un amigo, y lo habían borrado, y el amigo lo abrió y vio que, o sea, exactamente, o cuando uno vende una computadora porque ya no la utiliza, y el que lo compra dice, a ver qué había acá, vino Florencia Peña, a ver, en una de esas encuentro algo, y encuentra este tipo de filmaciones. Entonces, esa divulgación posterior no es punible penalmente. ¿Por qué? Porque no está previsto en el Código Penal. Sí va a ser sancionable desde el punto de vista ético-moral y desde el punto de vista civil. Va a tener que responder por los daños y perjuicios que produzca si no existe consentimiento de la persona firmada. Por otro lado, es decir, queda claro que lo que se pune en sí es el modo en el cual se accede a esa filmación. Es decir, la manera subrepticia, la manera velada, la manera oculta por medio de una trampa o por medio del desapoderamiento ilegítimo de un objeto, ¿sí? Es decir, yo me hago de la información de un modo indebido. Pero por otro lado, también lo que hay que tener en cuenta, y como el ABC de actuación del abogado en estos casos, es inmediatamente solicitar a los servidores principales que se baje el video. Es decir, por ejemplo, Google, YouTube, es decir, los servidores, los sitios donde se encuentra alojado este video, que por medio de la justicia civil se puede hacer perfectamente, porque eso está generando un daño permanente que la continuación en el tiempo implica la continuación de la dimensión del daño, es decir, el aumento de la dimensión del daño. Bien. La moraleja sería, en caso de filmarse, no vender el celular y tampoco la computadora. Autodestruir la computadora. Igual, mejor no filmarse, ¿no? Mejor no filmarse. Pasar de ser exhibicionista. Sí. Bueno, hay que tener para exhibir también, si no uno está dando lástima. Pero no, mejor no se filmen. Después pasan. ¿Quién sabe, no? Igual existe el hackeo, ¿no? Sí. Desde otras computadoras se puede robar material. Ya no solo hablemos de videos, sino inclusive de cosas aún exactamente, más complicadas. Por eso el artículo 153 y en parte el 153 bis surgen como consecuencia de cuestiones como Wikileaks, es decir, por hackear computadoras y entrar y robar información, apoderarse de información especialmente relevante. Incluso una de las agravantes que tiene el tipo penal es cuando se trate de estamentos públicos, los que sean sorprendidos por el hackeo. Entonces, en ese caso, la información que se está revelando tiene una mayor confidencialidad y una mayor implicancia social. Entonces, de esa manera, se agrava la pena para aquellos que cometan este tipo de acciones. Bueno, y esto nos da otro tema, pero para el jueves, para preguntarle a Juan Pablo Posetti cómo hacer para tener todo el material en la computadora y tenerlo bien resguardado. Exactamente, ya sea un cortometraje o un largometraje, ¿no? de acuerdo a lo que sea. Bueno. Doctor, gracias. De nada. Gracias, doctor.